perfecto. Señoras y señores, pues otra vez aquí con ustedes el buen Zenón y pues como siempre, pues con invitadazos, todo el tiempo invitadazos y pues bueno, ya tenía muchísimo rato que no teníamos aquí al señor Iki Balam. Iki, ¿cómo estás? Muy bien, Zenón, muchas gracias por invitarme. No, muchas gracias a ti por haber atendido. Y bueno, yo me acuerdo la primera, me acuerdo la primera entrevista que tuvimos y te pregunté, oye, ¿qué es Iki? Oh, bueno, ¿qué es Iki Balam? ¿Qué es Iki Balam, Iki? El tigre de la luna, ese es Iki Balam. Iki Balam, tu nombre, ¿verdad? Sí, sí, es Perfecto. mi Eso, nombre en verdad. exacto. ¿Qué significa Ikibalami? Porque ese nombre la verdad es muy interesante. ¿De dónde viene? Es maya, Es maya. ¿Tiene algún el- significado en especial? claro, es el tigre de la luna. Oye, qué buena onda. Y bueno, lo mejor es que pudiste usar ese mismo nombre para tu carrera artística, ¿no? Y no creo que tengas ningún problema de derechos de autor o algo así. Pues no, hasta ahorita no. No me ha demandado el Popol Vuh. Que la verdad la verdad es un nombre muy interesante y pues lo mejor es que lo podemos utilizar y sobre todo que es maya. ¿Tienes algún otro familiar con eso, con un nombre parecido o eres hijo único? Sí, soy hijo único, pero tengo primas que una se llama Shanán y la otra se llama Ishel, la diosa de la luna, y Shanán, la diosa de la fertilidad, que son igual nombres mayas. Qué hermoso, qué hermoso es el maya. La verdad, qué nombres tan hermosos y tenemos, o sea, espero que no se lleguen a perder en toda esta cultura. ¿Tú qué opinas de toda esta cultura maya que se pierda o que se llegue a perder? ¿Qué es lo que podemos hacer para recuperarla? No, pues más que nada documentarse, informarse de lo hermoso que eran nuestros antepasados, nuestras costumbres, nuestras maneras de vivir, de ser, la música prehispánica, real música prehispánica mexicana, o sea, que era la que nos da ¿qué podría decirte? Nuestra, nuestra personalidad como mexicanos, ¿no? Que es la verdadera. El güehue, los guerreros, cómo se preparaban, el guerrero águila, el guerrero jaguar, el guerrero tortuga, o sea, hay muchas cosas, ¿no? En la cultura de nosotros que era hermosa, era maravillosa. Las guerras, o sea, cómo se agarraban los aztlanes con los de allá de ¿cómo se llama? De, no sé, de Iztapalapa, eran unas batallas inmensas, ¿no? Y hay muchas cosas por aprender de nosotros que la verdad las hemos olvidado, las hemos dejado a pasar Oye, del tiempo. ajá, oye, y tú, por ejemplo, ¿tú dónde has estudiado toda esta cultura? ¿Cómo sabes acerca de toda esta cultura que tenemos, toda esta cultura maya? ¿A ti te lo han dicho o hay una manera de donde podemos documentarnos? Hay libros, hay un libro que te recomiendo que se llama Los fantasmas aztecas, escrito por escritor mexicano de la UNAM, no recuerdo bien su nombre, pero así se llama Los fantasmas aztecas, muy bueno, ¿eh? Te habla de antes de la conquista, después de la conquista y en el transcurso de la conquista, desde Xicoténcatl, que era el emperador de ¿cómo se llaman? Tlaxcala, era Xicoténcatl, fue el que se alió con Cortés, cómo estuvo toda la onda ahí, y ahí es donde entra la famosísima la Malinche, cómo los une, cómo le dice a Cortés cómo derrotarnos a nosotros acá en el Imperio Azteca. ¿Por qué? Pues que traían problemas ellos. Entonces, la Malinche interpreta a Cortés con este señor, Xicoténcatl. Xicoténcatl hijo no está de acuerdo con el papá, se viene para acá, lo interceptan los españoles y matan a Xicoténcatl hijo. Ya no pudo llegar hasta Aztlán, hasta acá, para avisarles lo que iba a suceder. Ya después, Cortés le dice al papá Xicoténcatl que los aztecas fueron los que mataron a su hijo, y no es cierto. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, es una historia muy padre, cómo te la cuenta él. No sé si sea en realidad 100% real o no sé, pues sabes que los escritores, ellos también, pues, se documentan, puta, con muchos libros, entonces no creo que a lo mejor sea, pues, mucha mentira, mucha ficción, tiene que haber mucha realidad en eso, pero te lo recomiendo, Los fantasmas aztecas, es muy bueno, ¿eh? Que de hecho es muy Y interesante porque otra vez estaba platicando con alguien y le decía, ¿sabes qué? La historia es tan grande porque la escribe generalmente
pues quien la vivió a su manera, ¿verdad? Pero hay muchas maneras de cómo en verdad pasaron las cosas. Claro. Sí, no, y aparte, fíjate, o sea, llegaron ellos, luego la Santa Inquisición, o sea, hubo muchísimas cosas que sucedieron. Y lo más triste de todo, deja del oro, Zenón, o sea, las riquezas, porque a veces esos, para nuestros antepasados eso era muy banal, sino que más que nada nuestras costumbres, nuestras creencias. Ya nadie habla de Tlaloc, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, el Mictlán. O sea, ahora son, bueno, lo que yo he visto en varias bandas en la escena de metal, por ejemplo, Semicán, ¿no? O sea, hay muchas bandas que están agarrando eso y eso es muy bueno, o sea, eso la neta, eso está padrísimo porque, fíjate, que te has de acordar a finales de los ochentas, en los noventas, pues todo era como que muy gringo, ¿no? El metal, o sea, sí, Carcass Design, todo eso está acá, ¿no? Y era muy poca la banda, por ejemplo, aquí en México, que ponían nombres prehispánicos y que de hecho cantaran pues en náhuatl, ¿no? O con la lengua antigua de nosotros, la maya, lo que sea. Y ahorita están saliendo todas esas bandas bien fuertes y están, pues la verdad, fomentando la cultura mexicana, que en realidad es la cultura mexicana. Eso es muy padre, la neta, ¿eh? Es No, padrísimo. y qué bueno que me lo dices, porque ahora me estoy interesando más en todo eso, porque la verdad la historia mexicana tiene muchas cosas muy interesantes, mucho más historias interesantes que la historia gringa. Claro, sí, no, o sea, créeme que es impresionante todo lo que... ¿Nunca has llegado a ver la indumentaria de un guerrero águila? No, Bueno, un día en internet ve la figura de todo lo que portaba el guerrero águila, ¿no? O sea, todo lo que significaba el guerrero. Fíjate que hay uno que se llama el silbato de la muerte, no sé si has escuchado hablar de él. a lo mejor sí, pero si nos puedes Ah, explicar un poquito más, ajá. ahí te va. El silbato de la muerte, imagínate, 10,000 guerreros, 20,000 guerreros, águilas, jaguares, guerreros, no sé, tortugas, y del otro lado otros 10,000. Pero imagínate que de este lado de Aztlán, de los aztecas, era un silbato que haz de cuenta que estaban desollando a una persona, ¿no? Era como un grito, como si estuvieran torturando muy fuerte a una persona. Imagínate 1,000 silbatos. No, pues del otro lado estaban así como que chinga, nos van a matar, ¿no? Eso Ajá. era imponente, o sea, eso era meter miedo, o sea, pero era frente a frente, cuerpo a cuerpo, cara a cara. No era de que ve y mátalos, no, 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 ahí estaba el emperador, ahí estaban todos, órale. Y eso es algo muy bonito, que eso es lo que uno tiene que ir aprendiendo y también inculcarnos a nuestros hijos para que sepan realmente de dónde son, de dónde venimos y realmente quiénes somos. Sí, que la verdad que historia tan interesante, o sea, la verdad todo eso y está, hasta me dan ganas de promover, ¿no? Porque la verdad sí tengo ganas, siempre, pues cuando uno es más chavo, o sea, promueves lo gringo y todo eso, pero tan interesante que sí, como tú dices, los nuevos grupos que están, Donat Sonali, o Semican, todos esos grupos que están sacando las raíces mexicanas, qué hermoso. Sí, no, y fíjate que sí me late porque sacan en realidad como, salen como guerreros, o sea, salen completamente como mexicas, o sea, mexicanos, ¿no? Ujú. Entonces, eso sí, la verdad sí lo apoyo mucho y los felicito muchísimo. Y eso es lo que me late ahorita de toda esa escena, de que le están difundiendo y hay que difundirlo porque sería muy triste que nuestras pirámides, nuestros ancestros, nuestra cultura llegue al hundimiento total gracias a la Gringolandia y a todo lo demás. Digo, se respeta a las bandas, se respeta la música. Yo no tengo nada en contra de eso, pero hay veces que la ola del consumismo sí como que se nos hace que nos olvidemos de nuestras costumbres. Hay Qué veces, interés. hay personas que hasta cambian, o Sí, sea, llegan a cambiar hasta de personalidad, llegan a cambiar de todo, porque se empapan de todo eso y se olvidan. Y cuando vienen los europeos a México, tú les hablas en inglés. A mí, fíjate lo que me pasó un día. Yo no sé hablar mucho inglés, soy honesto, pero pues luego ando de mamón, ¿no? Y fuimos al bar Corona de ahí del centro. ¿Sí se puede decir? claro que sí, pues ya lo dijiste, ya que, ya Perdón. a ellos les cobramos. Y, perdón, No, y está bien.
llegó una persona y la fregada y le dije, where are you from? No, ya nomás así de broma. Y me dijo, no me hables en inglés, háblame en maya. Ay, güey, pero él venía de Canadá. Y empezamos a platicar y sí sabía, y de hecho sabía hablar maya. Y yo dije, bueno, me dio gusto porque en el momento en el que él me dijo, ¿cómo te llamas? Y escuchó mi nombre, me dijo, eres el rey jaguar, cabrón. Y me quedé así, dijo, sí sabes, y me dice, sí, empezamos a platicar. Y lo felicité, dije, no, pues y muchas gracias, le digo, porque lamentablemente aquí en mi país, muchas personas a veces reniegan, no quieren, se les hace feo, se les hace, es algo muy triste que la gente reniegue de las costumbres tan bonitas que tenemos nosotros. Es muy triste. Sí, la verdad es súper interesante y qué bueno haber empezado con toda esta plática tan interesante que nos hayas y que ojalá impulse a la gente a impulsar más lo mexicano tan bonito que es. Ajá. Claro, y aparte, pues muy buenas bandas mexicanas, ¿cómo no? Sí, exactamente. Oye, y ahorita vamos a hablar de Iki Balam. Iki Balam que ya tiene chorro de discos. ¿Cuántos discos tienes ya, Iki? La verdad ya voy para 10. 10 discos. A ver, cuéntanos un poquito acerca de toda esa trayectoria musical que la verdad también es muy interesante. O sea, 10 discos y qué ha pasado con esos discos. O cuéntanos qué discos son. Mira, ¿te acuerdas? No sé si recuerdas que te había regalado, obsequiado el disco Pagano. Ujú. Fue antes de la pandemia. Ajá. Ah, bueno. Ese fue el que, así como que con el que empezaba yo a salir, se podría decir, ¿no? Ujú. Me abrió la puerta contigo, me abrió todas las puertas. Llegó la pandemia y ¿qué crees? Que pues, pues tú lo sabes, se fueron los conciertos, se fueron los toquines, se fue todo. Pero el Pagano no es el primero. No, el primero fue el Imperio Azteca Ok, y el ¿cuáles son los nombres de los 10 discos más o menos? ¿Te acuerdas? sí, mira, el primero es Xibalba, el segundo el Imperio Azteca, el tercero es el Proceso, el cuarto es el Pagano, el quinto ya viene siendo la Adicción, el sexto viene siendo el Un Mundo Sin Religión, el séptimo es el de Tierra de Huérfanos, que esos tres son los que apenas estoy sacando bien porque la pandemia se encargó de hundirme. Ajá. Y los otros cuatro están en proceso, pero ya están a punto de salir. O sea que prácticamente se me juntaron por la pandemia tres, que viene siendo el Adicción, Un Mundo Sin Religión, Tierra de Huérfanos y los otros cuatro que tengo por sacar. Fíjate, 10 discos ya. Oye, y por ejemplo, de esos 10 discos de los primeros, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué recuerdas? O sea, ¿qué fue la experiencia que te dejó en los primeros discos o qué es lo que nos puedes contar acerca de eso? Pues mira, el disco de Adicción, No, 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 de los primeros, por ejemplo, con los el primeros. ajá, ¿qué tal te fue con esos discos y cuáles son las canciones con las que te sientes más orgulloso? Fíjate que todas, son, la verdad, todas. Del disco Xibalba, gracias al disco Xibalba te conocí a ti. Oh, Gracias, sí, gracias. No, así. sí, gracias a ese disco, sí, no, me acuerdo que ese día llegaste ahí, a ese lugar. Y no, sí te veías impresionante, o sea, estabas bien, bueno, todavía sigues, ¿no? Pero me acuerdo que llegaste y dije, ay, este es grandote. Y de repente, pues ya me dijeron, no, sabes que él te va a hacer la entrevista y todo. Ese disco fue el que me llevó a ti, la verdad, te soy honesto. Ajá. Gracias a ti, porque fuiste la primera persona que me entrevistó, tú fuiste la primera persona que de hecho le agradó que pusiste mis canciones. De hecho, te puedo decir abiertamente que ese disco me llevó a ti, así, porque en ese lugar se olvidaron a lo mejor un poquito de mí, se olvidaron un poquito de ciertas cosas, pero bueno, lo importante es que me abrí contigo. ¿A ti te gustó? No sé, yo sé que tú eres metal, pero eres abierto a todo el tipo de escena musical, pero exactamente ese disco de Xibalba me abrió contigo. Y tú pusiste la canción, me acuerdo mucho de La Aquelarre, pusiste la canción de ay, me olvidó, ¿cómo se llama? Sexenio Maldito. Ajá, sí, exacto. Ajá. Y fíjate que yo dije, ah, qué chido, ¿no? O sea, le gustó Sexenio Maldito, exactamente. ¿Le entendiste en el sexenio en el que estábamos saliendo de la porquería del Peña Nieto?
Entonces, luego agarraste y esa fue la que tú tomaste. Y es una de las canciones que a mí yo creo que para hacer mi primer demo, mi primer disquito, que una persona, un locutor de radio, que diga, a ver, esta es la que voy a poner, ¿no? Dije, ah, qué chingón, ¿no? La verdad, me sentí bien, me, me ayudó eso a seguir adelante. Oye, y Digo, por ejemplo, ¿y cómo nos fue en ventas? ¿O cuántos discos sacaste de eso? ¿Los vendiste? ¿Qué fue lo que pasó con ese material? ¿O dónde lo podemos encontrar? Porque supongo que lo queremos volver a escuchar. Mucha gente lo quiere escuchar. mira, ese disco ahorita se puede escuchar en YouTube, porque pues ya la verdad los discos ya se terminaron. En un futuro, ya que pueda terminar yo de sacar el nuevo material, voy a volver a sacar material del pasado para volver a que la gente lo vuelva a escuchar. Porque mira, como recientemente yo había salido, me ganó la pandemia. O sea, la pandemia sí, pues, yo llevaba prácticamente como 2 años apenas. Entonces, llega la pandemia y pues haz de cuenta que me regresó al principio completamente. O sea, apenas vamos voy como que saliendo, ¿no? Así, como que le voy rascando para salir. Pero ya espero que se acomode bien todo esto para poder estabilizarme económicamente y poder sacar disco. Pero lo importante es que todo ese material ya está ahí, ya lo podemos escuchar en YouTube. ¿Alguna otra red social? ¿Nada más en YouTube o...? YouTube y en Facebook, ahí los tengo Ah. también. Ahorita no, la verdad no he podido meterme a otras plataformas, igual por lo mismo de la crisis económica que se vivió, pues vamos saliéndose, ¿no? Oye, ¿y cuáles son las canciones que nos recomiendas o cuáles son los discos que nos recomiendas para escuchar completos? Los que digas, ay, estos escúchalos, esto es Iki Balam. Pues la verdad los recomiendo mucho La Adicción, es muy bueno. La Ajá. Adicción es muy, muy bueno. Ahí también ya está Un Mundo Sin Religión, es bueno también. En ese disco hay una canción que se llama Destrucción, no sé si la llegaste. Bueno, esa canción habla sobre me metí mucho en el tema del cambio que estamos teniendo nosotros los seres humanos, que ya nos está importando más el que traes un carro o que vistes mejor o que tienes mucho dinero y nos estamos olvidando de la parte ser humana. Ya como que sí se está despegando mucho todo esto. Aquí importa más el que tiene más, el que en realidad es muy fregón para esto, por ejemplo, el rey, la reina que ya se murió, y aquí muchísima gente ha muerto, Zenón, y todos nos quedamos así. Entonces, esa canción de destrucción, se las recomiendo mucho en el disco de Un Mundo Sin Religión. En el de Xibalba, que es uno de los primeros, ahí les recomiendo mucho Sexenio Maldito, esa es muy buena, bueno, una de las buenas. El Aquelarre también es una de las buenas. El inicio y el fin, cuando te despides de una persona, ¿no? O sea, cómo empiezas a tener una amistad con alguien y cuando llega el final de cómo te despides, cómo te quedas. En realidad yo pienso que a veces nunca te despides de ella, ¿no? Ajá. Luego empezar con esos amores perdidos. Oye, pero aparte hay una cosa muy interesante, tu show. Sí. Eso sí es algo que nos llama mucho la atención. Tu show, explica a la gente qué es lo que es Iki Balam, lo que ver a Vicky Balam en vivo. Ah, pues ver a Iki Balán en vivo es un payaso pintado. Es que canta, ¿no? Es que hace Pero hay un música. show porque siempre hay algo característico. Sí está pintado y todo, pero personificas diferentes personajes, ¿no? Pues se trata, a veces trato de hacerlo, ¿no? O sea, depende, como te digo, de la canción que meto en el set en el que voy a tocar para que la gente entienda, porque a veces, bueno, ya sabes que el canto gutural luego no se entiende muy bien. Entonces, buscas la manera visualmente de cómo expresarlo, ¿no? De cómo decirle a las personas lo que estás cantando. De decirle, pues a lo mejor estás hablando de un títere, ¿no? De un payaso, y te mueves como el payaso, o sea, lo haces parecerlo, ¿no? Y pues bueno,
como solistas en once es bien difícil a veces porque, pues bueno, tocar el hecho de tocar el teclado, el piano y al mismo tiempo cantar, llevar los acordes es un poco difícil. Entonces trato de mantener todo ya formado, ya hecho, todo estructurado para que yo pueda interactuar a veces con las personas y pueda interactuarlo. Me encanta la escena del black metal, por eso me gusta pintarme como un guerrero muerto, un guerrero azteca, un guerrero maya muerto, pero más o menos con la característica un poco del black, ¿no? Porque, de hecho, la música que de hecho yo soy rockero, o sea, a mí me gusta el metal, la Ujú. verdad. Soy un metalero fracasado, y Bueno, no, soy porque honesto. la música que estás haciendo, la verdad, es muy interesante. Cuéntale a la gente qué es la música, o sea, qué es lo que tú estás haciendo, qué tipo de música es. El tipo que estoy haciendo de música es todo lo que a mí me atrae, que es, te digo, el black metal, el death metal, ¿no? O sea, en la voz, en la escritura, en las atmósferas oscuras. Digo, no se puede hacer el mismo, pues, como una batería, las baterías, pues, ya, la batería, el cambio, no mismo, una guitarra está hecho para música un poquito lo más bastardo que se pueda, o sea, lo más denigrante, para meterlo y que más o menos vaya de acuerdo con la escena de lo que me gusta, lo que transformo todo eso, lo hago como que lo meto en una licuadora